Muy buenas noches, hermanos. Damos toda la gloria y todo el honor a nuestro Dios en esta noche. Levantamos su santo nombre en este lugar y allá en tu casa. Y le pido a Dios que derrame mucha bendición, mucha gracia y mucha misericordia sobre tu vida y sobre tu casa. Nosotros en esta noche vamos a desarrollar un tema que lleva por título Dios nos ha puesto un vallado de protección. Lo encontramos en el texto bíblico de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Estas palabras no solamente describen la condición espiritual en que se encontraba Jerusalén, sino que es un llamado, constituye un llamado para nosotros, un llamado espiritual que sigue resonando en las generaciones de hoy todavía. Dice la Escritura que Dios buscó a alguien que pudiera interceder entre el pueblo de Dios y la justicia de Dios, pero lastimosamente no halló a nadie que pudiera interceder, que pudiera levantar esos muros espirituales que en ese momento se estaban necesitando allá en Jerusalén. ¿Por qué? Porque se habían abierto brechas muy peligrosas. Y dice la Escritura que no halló a nadie. No encontró a nadie en ese momento que se levantara en favor de construir muros espirituales para toda la nación. Y este texto, hermano, nos introduce una verdad profunda. Y quiero que en esta noche puedas comprender que esta verdad está tocando nuestras vidas hasta el día de hoy. Cuando el pecado entra, que derriba los muros espirituales, dice aquí, de una nación, de una familia o de una misma vida, hermano, Dios busca intercesores, hombres y mujeres, que levanten, hermanos, vallados, que se coloquen en la brecha para interceder por una nación, por una familia, por una vida, hermano. Dios nos está llamando en este tiempo. ¿Por qué? Porque cuando no hay intercesores, hay una destrucción devastadora en la nación, pero cuando hay intercesores, la cosa cambia, hermano. Cambia el destino de muchas personas. Por eso Dios está buscando hombres y mujeres que intercedan. Miren lo que estamos viviendo en el mundo. Dios busca intercesores, hermanos, que levanten vallados y que se paren en la brecha para poder ayudar a que el pueblo vuelva en sí y busque la presencia del Señor. Ahora, hermano, el significado bíblico sobre lo que es la palabra brecha viene del hebreo pretes, que significa abertura, fisura, grieta, hermano, especialmente en una muralla. Pero en el contexto bíblico significa o representa una brecha o un punto vulnerable. Pero en el contexto bíblico significa, hermano, la brecha representando un punto vulnerable, una ruptura, hermano, en la protección espiritual de la nación, de la familia o de una persona que ha sido establecida por Dios. Hermano, es uno de los pasajes más solemnes y es uno de los pasajes más confrontativos que encontramos nosotros en el libro de Ezequiel, hermano, que nos habla de vallado, pero también nos habla de pararnos firmes en la brecha para poder levantar a una nación, hermano, para poder levantar a una iglesia, para poder levantar a una comunidad. Dios pronuncia esta declaración, hermano, que revela justicia, pero también revela su misericordia. Vámonos al primer punto y dice: la causa de una vida sin vallado es el pecado. Vámonos al libro de Zacarías, capítulo 2, versículo 5. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Fíjate, Dios promete ser una muralla de fuego alrededor de tu vida, de mi vida, de una nación entera. En ese caso era Jerusalén, pero también dice que va a ser la gloria en medio de ella. Mira, esto está representando, simbolizando la protección
divina de la santidad de Dios y el poder de Dios para destruir el mal. Mira qué grande y hermoso es Dios con todos aquellos que lo buscamos en espíritu y en verdad. La gloria en medio está confirmándonos a nosotros que no solamente Dios nos cuida afuera, sino que también dice que Él habita en medio de la vida de su pueblo, dice aquí claramente, brindándonos dirección, brindándonos honra y brindándonos comunión. O sea, vamos a tener una comunión directa con el Padre Celestial. Mira cuántas cosas Dios nos promete a nosotros cuando en verdad nosotros somos obedientes, buscamos vivir en santidad y nos dejamos guiar por su Espíritu Santo. Además, ¿qué significa ser vallado? Significa o implica levantar cerca, levantar muros, levantar tapias que sirvan de protección. Ahora, espiritualmente, ¿qué significa un vallado? Un vallado representa obediencia, santidad y la intercesión y una comunión directa con Dios. Un ejemplo claro lo tenemos nosotros en la vida de Job. Vamos a mirar lo que dice Job 1:10. Satanás reconoce realmente que Job estaba protegido por Dios. ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Entonces, hermano, cuando él dijo la palabra cercado, no le ha cercado, significa un vallado de protección. Usted y yo, cuando vivimos en lo que te dijo ahorita, en la obediencia y en la santidad, vamos a tener ese vallado de protección divina en cada una de nuestras vidas. ¿Qué quería decir eso? Un muro espiritual que resguardaba a Job, que protegía a Job, a su familia y a todas sus pertenencias, como dice aquí, donde el enemigo no tenía acceso para entrar a tocar a Job y a su vida. Dice además que mientras el vallado permanece intacto, el enemigo no puede jamás entrar. Y cuando permaneció intacto, el enemigo jamás pudo entrar a tocar a Job de ninguna manera. Esto que está revelando una verdad fundamental que viene de parte de Dios. Dice que el vallado espiritual limita la acción del enemigo. Cuando usted tiene el vallado espiritual, el enemigo jamás podrá tocar su vida, ni su casa, ni su familia. Porque, y quiero que sepas esta noche, Dios siempre va a desear tu protección. Dios siempre va a desear la protección de tu familia, de tus bienes, de todo. Porque eso es lo que dice Dios. Porque Él va a estar a nuestra defensa y va a estar a nuestra protección. Además, Ezequiel anunció algo directamente aquí a través de esta escritura, donde detalla claramente qué era lo que estaba pasando en ese momento en Jerusalén. Y si usted hace un análisis, se va a dar cuenta que lo mismo que estaba pasando en esa época en Jerusalén es lo que está pasando hoy en día en nuestra vida, en todas las naciones del mundo. Ahora, dice que esta era una ciudad derramadora de sangre. Así lo dijo Ezequiel. Además, no se trata de pecados que de pronto fueron aislados o pecaditos que por fallas, pequeñas fallas. No, hermano, no se trataba de eso. Se trataba, hermano, de cosas más fuertes, porque los pecados ocasionales sí importan, pero no son tan profundos como la corrupción generalizada que existía en ese momento en Jerusalén. Yo le digo algo, usted sabe que en el mundo entero la corrupción también está generalizada, contaminando todos los estratos de la sociedad, y lo sabemos claramente que así es. O sea que nosotros estamos en este momento como estuvo Jerusalén en aquel tiempo, en los tiempos de Ezequiel, que dice Ezequiel 22, versículos 6 y 7. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mire, todo esto es la consecuencia de que del abandono, hermano, que tenía deliberado esa nación de la ley de Dios. Ellos se apartaron de la ley de Dios. Ellos dejaron la parte espiritual para convertirse en la etapa donde estaban denigrando todo lo que Dios les había enseñado, cómo Dios los había formado, cómo Dios los había guiado. Y ellos le dieron la espalda a Dios. Por eso ellos estaban
deliberadamente en contra de la ley de Dios. Por eso Dios lo está diciendo a Ezequiel. Por eso Ezequiel lo está diciendo en ese momento, cómo estaba contaminada la ciudad de Jerusalén. Había de todos los pecados, inmoralidad sexual, de todo lo que usted se imagina, había en ese tiempo. ¿Será que es diferente a lo que vivimos en este tiempo? Estamos viviendo estos tiempos horribles, hermano, donde nadie respeta a nadie, donde a Dios no ocupa el primer lugar en muchas vidas. Hay naciones donde Dios no ocupa el primer lugar. Yo invito al mundo entero a que demos la oportunidad a Cristo, a que sea el primero entre todas las cosas de una nación, donde honremos a Dios con todo el corazón, donde derramemos nuestra vida delante de la presencia de Dios. Queremos una nación santa, una nación buena, una nación con beneficio, pero estamos dándole la espalda a Dios. Todas esas bendiciones las vamos a recibir el día que caminemos en comunión y en santidad con el Señor. Por eso es un llamado, un SOS en el campo espiritual. Hay que levantarnos, hay que ser vallados, hay que levantar vallados conforme a la voluntad de Dios. Hay que pararnos en la brecha para poder lograr ayudar a salvar a muchos en este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Y miremos qué dice Isaías 26:1. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá: fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuros. Entonces ahí vemos que salvación puso Dios de muros y contramuros a la nación que se había arrepentido, que había vuelto en sí y había llegado nuevamente a la presencia de Dios. Dios pondrá esos muros y contramuros en todas las naciones, con cántico, con alegría, porque eso es lo que Dios quiere, hermano, que vivamos tiempos de gozo delante de la presencia de Él. ¿Sabes qué? El rechazo de Dios en Jerusalén, ¿a qué condujo a este pueblo, hermano? Al colapso espiritual total. ¿Sabes? Cuando hay un colapso total, quiere decir que nadie buscaba de Dios. Todo el mundo había roto los vallados. Todo el mundo había ido como bien le parecía en sus vidas, manejando su vida conforme a la voluntad de ellos, pero nunca buscaron la presencia de Dios en su vida. Entonces, cuando una sociedad pierde el temor de Dios, cuando una sociedad no respeta a Dios, inevitablemente esa sociedad va a perder también los muros espirituales que lo están rodeando y va a quedar expensa a que el enemigo haga lo que quiere con cada uno de ellos, con cada uno de nosotros, cuando no aceptamos hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermano, esto es un tiempo, es un llamado. Dios está buscando intercesores, Dios está buscando hombres y mujeres que se paren firmes en la brecha. Más adelante te digo lo que es pararse firme en una brecha, hermano, que es lo que Dios necesita. El segundo dice, la causa de las brechas espirituales es el pecado. Leamos Ezequiel 22:15. Te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu inmundicia. O sea, Dios va a esparcir al pueblo. Dios va a hacer fenecer todas las injusticias del pueblo, toda la maldad del pueblo. Hermano, necesitamos unirnos en fe, en un clamor. El mundo entero necesita que hagamos un vallado espiritual, que nos paremos en la brecha. Hermanos, ¿cuántos? Si nosotros hacemos esto, podemos ayudar a encontrarse nuevamente con el Señor. ¿Sabes una cosa? La Escritura muestra con toda claridad que el pecado no solo mancha la conciencia del hombre, el pecado mancha toda tu vida espiritual, te aparta de la presencia del Señor, sino que esa conciencia va a ayudarte a derribar todos los muros espirituales. Ezequiel nos muestra la condición moral de Jerusalén, ahora que estuvimos leyendo este versículo, hermano, y nos habla que ellos fueron los que produjeron la brecha que existía en ese momento allá en Jerusalén, que dejaba vulnerable a todo el pueblo al juicio de Dios. Porque déjame decirte, todo pecado tiene disciplina, todo pecado tiene un juicio de Dios. Por eso nosotros debemos caminar conforme a lo que nos enseña la palabra. Entonces nosotros podemos afirmar que por causa del pecado, Jerusalén había abierto una enorme brecha espiritual profunda, hermanos, dejando sin muros de protección a la ciudad de Jerusalén. Mire usted, ya no tenían quien los protegiera.
porque cuando usted camina en obediencia y en santidad, la protección siempre va a estar ahí. Pero cuando usted camina en rebeldía y en desobediencia y en pecado, usted no tiene ninguna protección espiritual. Entonces no había ni siquiera una persona que se pudiera colocar en la abertura, en esa brecha que había abierto Jerusalén, que lo había apartado de la presencia de Dios, para impedir siquiera que el juicio no llegara a tocarlos en ese momento. Pero mira lo que dice Salmo 106, versículo 23. Y trató de destruirlos de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Si no fuera por Moisés, Dios los hubiera destruido a todo el pueblo. Acuérdense de la rebeldía del pueblo de Israel, aún Dios sacándolo en victoria, atravesando el mar rojo, hermano, caminando en el desierto les dio agua, caminando en el desierto dio pan del cielo, se quejaron, les dio carne, hermano. ¿Qué no hizo Dios? Una nube para que el sol no los dañara, la luz de la luna para que no estuvieran en tinieblas en la noche. Dios hizo de todo. Pero aún así se rebelaron contra Dios, aún así hablaron mal de Dios. Y por causa de Moisés, que se puso en la brecha, Dios no acabó con todos ellos. Por eso siempre tiene que haber un hombre, una mujer que se pare en la brecha para bendecir cada uno su casa, su familia, la congregación y todo el universo entero, si es posible, por hacerlo, hermano. Pero Dios no buscó militares, Dios no buscó multitudes, Dios no buscó estructuras religiosas, Dios buscaba una sola persona que se parara en la brecha, alguien que estuviera dispuesto a asumir la responsabilidad espiritual por otro. Es que pararse en la brecha es asumir, hermano, la responsabilidad por salvar a otra persona. Es que levantar vallado es asumir una tremenda responsabilidad para ayudar a una nación, a un pueblo, hermano, una familia a levantarse y poder tener comunión con Dios. Es cercarlo con vallado para que el enemigo no los derribe, para que el enemigo no los destruya y para que ellos puedan levantar banderas de victoria en cada proceso de su vida. La tragedia de este texto no está solamente en el pecado de Jerusalén, sino en el final. Ahí está la tragedia, hermano. Te dirá, ¿cuál es la tragedia, hermana? Yo le voy a decir cuál es. En el versículo central de Ezequiel 22:30 termina así: y no lo hallé. Mire la frustración, la tristeza, el dolor del Señor, que le había dado tanto a Jerusalén y no había ni uno solo que dijera: ¿sabe qué? Heme aquí, Señor, que yo voy a ir. Heme aquí, Señor, yo me voy a parar en la brecha. Yo voy a levantar vallado, Señor, para ayudar a que toda tu palabra siga corriendo por todas las naciones. Hermano, yo te digo algo. Cuando no hay disposición, el pecado va a permanecer. Cuando hay disposición, vamos a cortar la maldición, vamos a cortar el pecado y las cosas van a avanzar, como dice Dios a través de la Escritura. La brecha espiritual no fue, hermano, dice aquí, reparada a tiempo. Y por eso pasó lo que pasó. Porque es que el pueblo se ha podido equivocar. Pero si se hubiera arrepentido a tiempo, la brecha no hubiese seguido abriéndose. Y se hubiera podido impedir el juicio de Dios. Pero no, nadie hizo nada. Y el vallado tampoco fue levantado. Imagínense, no hicieron nada. Yo no sé si usted, que me está escuchando, hermano, hoy, por lo menos haga vallado por su familia. Párese en la brecha por su familia, por su hijo que está en la droga, por su hijo que está haciendo lo indebido, por su esposo que no está cumpliendo en su casa, o por su esposa, o por algún familiar de ustedes. Hermano, hagamos vallado, levantemos un vallado, hermano, por la familia, pongámonos en la brecha por todos aquellos que hoy se están perdiendo, pero con tu oración, con tu decisión, y que el Señor diga: en esa familia yo hallé a un intercesor para que hiciera vallado y voy a salvar a esa familia, la voy a levantar. Hermano, Dios está haciendo un SOS a todas las naciones, a todas las familias, para que nos levantemos en favor de nuestro pueblo, de nuestra nación, de nuestra propia familia. Entonces, hermano, como no se reparó a tiempo, no se levantó tampoco el vallado, dice aquí, por la razón que tuvieron en ese tiempo los de Jerusalén, quedó expuesta toda la nación. Dice aquí, dice claramente, a una invasión babilónica. Nosotros tendremos una invasión. Y cuando venga la invasión,
que viene. Entonces usted va a decir, ay, ¿yo por qué no hice vallado? ¿Yo por qué no me paré en la brecha? Por mi casa, por mi familia, por mi ciudad, por mi nación, por todas las naciones del mundo. Hermano, las cosas no están bien y estamos en los últimos tiempos y van a seguir viniendo lo que Dios ya prometió a través de la Escritura, que nos daríamos cuenta que su llegada está pronto. Entonces, ¿qué dice el Señor? ¿Sabes qué? Cuando tú abres vallado, tú te vas a dar cuenta que no le estás poniendo resistencia al enemigo. El enemigo va a entrar facilito, porque tiene ya el portillo abierto, porque tiene una brecha. Hermano, usted no ha visto que cuando hay una brecha en la pared, si usted no la coge desde pequeñita, ella sigue abriéndose, y ahí se mete, si llueve, se mete el agua, se te inunda la casa, hasta que se te cae todo, porque no tuviste la precaución de sellar esa brechita o esa grieta que se levantó o se colocó en la pared de tu casa. Por eso las grietas hay que cerrarlas rapidez, sin pensarlo, para que no se vuelva más grande. Entonces, es una invitación, hermano. La brecha es una invitación que te hace el Señor en esta noche, para que tú te levantes y te coloques en ella en intercesión, hermano, para que puedas ayudar a todos los que estén a tu alrededor. Porque la brecha, pararse en la brecha, implica a todo el mundo. No es por uno ni por otro, es que todo el mundo debe estar en la brecha para levantar esta nación y para levantar tu familia. A lo largo de toda la historia que hemos visto nosotros en el mundo, el poder más peligroso, dice aquí la Escritura, son las estructuras del engaño. Esas estructuras del engaño son terribles, hermanos. Mucha gente se deja engañar con el bla, 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 con las palabras bonitas, con las palabras que calientan el oído. Pero yo le digo que el engaño, hermano, no es una fuerza militar. El engaño ni es un peso político. El engaño, hermano, es un pueblo que no está de rodillas para levantarse delante del Señor. Pero yo le digo una cosa. Pueden venir los procesos políticos más terribles del mundo. Puede venir, hermano, toda una fuerza militar que nos inunde. Pero cuando alguien está de rodillas con la Biblia en las manos, orando y clamándole a Dios, esa es la fuerza más poderosa que puede existir en la vida humana. Créamelo, lo dice la palabra de Dios. Por eso los que decimos que somos hijos de Dios, tenemos que estar en intercesión. Ay, Dios mío, ahí consultando con personas que trabajan con la oscuridad, lo dicen claramente, que ellos con los intercesores no se meten. Porque los intercesores tienen una fuerza poderosa, espiritual, que no los deja a ellos ni siquiera entrar, ni siquiera tocarlo. Seamos intercesores en este mundo para que el enemigo retroceda todos los días y salga de nuestro país, salga de todos los lugares del mundo, porque hay una nación y muchas naciones de rodillas clamando y suplicándole a Dios Todopoderoso por cada uno de nosotros. Pero hoy Dios está animando a todo su pueblo, y tú y yo somos pueblo de Dios, hermano, a que tengamos la magnífica, la más hermosa esperanza sobre el futuro de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestro país, hermano. En ese caso era de Jerusalén. Y esto tiene un propósito importante, es motivarte a que lo adores y es motivarte a que confíes en Él. Cuando tú lo adoras y confías en Él, estamos bien. Vamos al tercer punto que dice: la causa de una decadencia espiritual generalizada es responsabilidad de todos. No es responsabilidad de los pastores, no es responsabilidad de tu papá ni de tu mamá, es la responsabilidad de todos. Vamos a Ezequiel 22, versículos del 25 al 29. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos.
Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso, hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Vea, hermano, si usted escuchó todo lo que acabamos de leer, usted se va a dar cuenta que uno de los aspectos más impactantes de Ezequiel es que dice que ninguno estaba exento de culpa. Ni los sacerdotes, ni los profetas, ni los príncipes, ni el pueblo. Nadie estaba exento de haber cometido pecado en la nación de Jerusalén. Nadie estaba exento de haberse apartado de la presencia de Dios en Jerusalén. Todos eran responsables de lo que estaban viviendo en ese momento. Todos nosotros somos responsables de lo que estamos viviendo en este momento por ser permisivos, porque todas estas autoridades fueron permisivas y además ellos mismos quebrantaron la ley. No dieron testimonio al pueblo de lo que era cumplir la ley de Dios. Y hoy no hay testimonio de los dirigentes que enseñen al pueblo a conocer perfectamente la ley de Dios, para no incurrir en el pecado, ni en la maldad, ni en el asesinato, ni en nada de esos pecados que estaban existiendo en ese momento en Jerusalén. Son pecados que hoy también se están viviendo en todas las naciones, hermanos. Es decir, la brecha estaba totalmente abierta, y no era causada únicamente por los líderes, era causado por una decadencia espiritual generalizada. Estaba en todo el territorio esa decadencia espiritual. Cuando quienes deben enseñar, aquellos que deben guiar y proteger fallan, hermano, entonces los muros espirituales se derriban, no se levantan vallados, hermano. El liderazgo espiritual sin santidad no edifica vallado, hermano. Por eso vemos muchísima gente que, a pesar de ser cristianos, de que van a la iglesia, su vida no da testimonio de ser realmente un verdadero hijo de Dios, porque sus dirigentes, dice la Escritura, sin santidad y sin la autoridad de Dios, sin la enseñanza real como está en la Escritura, nunca van a edificar un vallado alrededor de las personas. Por eso es necesario, hermano, un liderazgo espiritual que tenga responsabilidad, que guíe al pueblo conforme a la palabra de Dios, que edifique espiritualmente al pueblo y lo enseñe a ser vallado. ¿Para qué? Para que el día que haya que ponerse en la brecha pueda estar firme, clamando y guerreando en el nombre del Señor. Te digo algo, hermano. Cuando un líder no edifica el pueblo como debe ser, los muros se debilitan rapidito. Rapidito se debilitan, dice que la Escritura. Por eso es que estos líderes deben comenzar a vivir en esa santidad a la cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque se abren los portillos y entra la destrucción a la congregación, entra la destrucción a la nación, como quiere que se llame el lugar. Los muros son una necesidad humana y una necesidad espiritual. Los muros tienen que estar ahí. En la época antigua, todas las naciones eran resguardadas por muros alrededor de la ciudad para que el enemigo no entrara, para que no hiciera daño al pueblo, hermano. ¿Sabes que estos muros eran edificados para proteger en su totalidad al pueblo? En ese tiempo Jerusalén y todas las ciudades que habían en ese momento. Entonces, hermano, todos ellos dependían de un muro espiritual, porque sin el muro espiritual ellos estaban ahí a libertad de todo aquel que viniera a destruir a la nación y a robar a la nación. Así estamos nosotros, hermanos.
cuando andamos sin los muros espirituales, el enemigo puede hacer con nosotros lo que a él bien le plazca, porque estamos un punto vulnerable en ese momento para el enemigo. ¿Por causa de qué? Del pecado, porque cuando usted no tiene el muro espiritual es facilito que usted se vaya al pecado, que usted se pierda, que usted se aparte de la presencia del Señor. Una verdad espiritual muy grande quiero sembrarte en tu corazón hoy. Sin muros espirituales no hay seguridad, que te quede claro. Hay gente que dice, ay no, que la sangre de Cristo me cubra cuando sale. Sí, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Estás viviendo en santidad? ¿Estás viviendo en santidad? ¿Estás viviendo una comunión con Dios? ¿Tienes el vallado espiritual alrededor de tu vida para que eso te pueda cubrir? Mucho cuidado, hermano. Si no hay vallado espiritual, no va a pasar nada. Y si hay una brecha y no te paras en ella, para que se cierre, tampoco va a pasar nada en tu vida personal ni espiritual. ¿Por qué? Porque una ciudad sin murallas, una vida sin murallas está expuesta al enemigo. Una vida sin Cristo está expuesta al enemigo. Una vida sin vallado espiritual queda vulnerable a cualquier pecado que se quiera aparecer en tu vida personal, como son la tentación, y de ahí baja la destrucción de tu vida personal o familiar. Un llamado vigente tiene Dios en este tiempo, y es levantar murallas espirituales. Dios nos está llamando a toda la nación a levantar esas murallas espirituales, porque las necesitamos por todo lo que estamos viviendo en este tiempo. En medio de estos tiempos difíciles, dice aquí la Escritura, la crisis moral, la crisis espiritual y la crisis familiar está colocado en un lugar bien alto en todas las naciones del mundo, siendo necesario, hermano, que levantemos esas murallas espirituales para protección. ¿Qué es lo primero que tenemos que proteger nosotros? Nuestra familia, porque la familia es el núcleo de una sociedad, y si cada familia levanta vallados de protección y muros espirituales de protección, créame que sería una nación santa que declarara la autoridad y el poder de Dios sobre toda la nación. Ahora, el pueblo de Dios no puede vivir sin vallado. Si usted dice que es cristiano y no tiene un vallado, déjeme decirle, usted no es cristiano. Porque el vallado espiritual está cuando hay santidad, cuando hay obediencia, entonces está la protección de Dios alrededor de nuestra vida. Ni puede tampoco permanecer con las brechas cerradas, sino todo el contrario, con una brecha bien abierta. Por eso necesitamos nosotros volver en sí, y volver a reconocer a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Volver a abrir el corazón de Cristo para nosotros poder, hermano, ser esas personas que Dios utilice para interceder por todo aquel que necesita que se interceda. Ahora yo le digo algo. La Escritura afirma algo con mucha seguridad aquí en el Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces el ángel de Jehová acampa alrededor de los ¿qué? De los que le temen y los defiende. No acampa alrededor del que anda el pecado, de aquel que abrió brecha en su vida, de aquel que rompió el vallado y no levantó nuevamente su vallado y sanó la brecha para poder caminar con el Señor. Solamente a los que le temen, cuando tienen temor en el corazón de Dios, cuando hay obediencia para con Dios y las personas con disposición de pararse en la brecha. Cuando una persona tiene esa disposición, esa persona Dios la levanta, porque sabe que lo que va a ser de bendición tanto para ella como para las personas que están alrededor de nuestra vida. El peligro de aportillar el vallado, hermano, está vigente hoy. Eso no pasó nada más allá en Jerusalén. Eso está pasando hoy en día también en tu vida, en mi vida y en todas las naciones del mundo. Y es que se ha abierto la brecha para el enemigo. Hay que tener mucho cuidado con eso. La Escritura lo advierte claramente. Mira cuántas veces te he hablado casi de una manera, de otra manera, pero te he hablado de lo mismo, de la brecha y del vallado, que tenemos que nosotros estar pendientes de eso. ¿Por qué? Porque advierte claramente sobre las consecuencias de dañar o debilitar los muros espirituales en nuestra vida, los muros de protección que Dios ha colocado para nosotros. Eclesiastés 10:8, mira lo que dice. El que hiciere hoyo caerá en él, y el que portillare vallado le morderá la serpiente. Fíjate que esto es una verdad espiritual muy profunda. ¿Qué significa portillar? Significa hacer abertura, hacer una fisura o romper un muro. Eso es lo que significa aportillar, una cerca o una pared.
algo que está colocado para defender lo que está dentro del círculo donde se cierran todos estos muros, hermanos. En los tiempos bíblicos ellos cumplían una función especial, que los animales no entraran, que las reptiles como las serpientes siempre trataban por un huequito pequeñito, por un portillo pequeñito, entrar para destruir las siembras que ellos tenían, para comerse todo lo que ellos estaban cultivando en ese tiempo, porque esos animales eran dañinos, venían siempre para destruir, como las zorras. Esas zorrillas, hermanos, son terribles. Ellos también aportillaban y se metían por ahí, hermanos, para destruir todo. Se comían las frutas en flor, se las comían, hermanos, la flor, para que no saliera la fruta. Otros se comen las frutas. Y así todos estos animales son bien terribles. Y evitar que todos estos animales no pudieran entrar y hacer de las suyas dentro del vallado. Espiritualmente aportillar un vallado significa o equivale a descuidar tu vida espiritual. Cuando tú descuidas tu vida espiritual, ahí está aportillado tu vallado. Tienes que estar pendiente cuando tú toleras el pecado, cuando tú minimizas la santidad. Ay, no, pues que eso no te quita santidad, ese es un pecadito así de pequeñito, eso no tiene nada que ver, hermano. Cuando tú permites pequeñas concesiones y te acostumbras a hacerlo en tu vida, con el tiempo todas estas cositas que te acabo de decir se convierten, hermano, en brechas abiertas para el enemigo. Va sumando una, va sumando la otra, y eso se va aportillando, hasta se convierte en una gran brecha, hermano, para el enemigo, porque es que el enemigo es el que va a utilizar esa brecha para dañar tu vida y tu familia. Ninguna muralla, hermano, se va a derrumbar de un día para otro. Eso va poquito a poco. Primero se debilita con pequeñas grietas. Se va debilitando hasta que se derrumba totalmente el muro. Entonces la advertencia bíblica es bien clara. Dios, cuando nos dice algo, es para que usted y yo lo cumplamos. Donde hay una brecha, hay peligro. Donde hay una brecha hay peligro. Quiero que te quede claro en esta noche, hermano. Bueno, cuando hay una brecha, hay peligro. La zorra, el ladrón y la serpiente son especialistas para utilizar esas pequeñas grietas y entrar para hacer daño espiritual. La Biblia usa muchas figuras para demostrarnos a nosotros lo que sucede cuando se abre una brecha, pero en Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15, se nos exhorta a atrapar esas zorras pequeñas. ¿Qué dice la Biblia? Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Entonces, hermano, estaban ahí cuidando las viñas, porque ya habían dado las flores. Ahí estaban preocupados para que no pasara nada en las viñas. Pero se abrió un portillito y las zorras entraron. En otra parte dice zorrillas, pero serán las zorras, hermano, que aparentemente significan pecados que nosotros creemos que son pecados suaves, o sean pecados, como dice uno, piadosos, pecadillos. Eso no tiene nada que ver, hermano, insignificante los pecados, eso. Actitudes confrontadas, hábitos tolerantes en el tiempo, hermano. Todo eso va a terminar destruyendo una vida espiritual. Los hábitos que no glorifican el nombre de Dios te van deteriorando día por día tu nivel espiritual. Entonces tus muros espirituales se van a ir debilitando día por día hasta que tú te apartas definitivamente de las cosas del Señor. Mira, no son los grandes pecados, hermano, los que te van a destruir. Son aquellos pecadillos de a poquito, que aparentemente no hacen daño, que aparentemente tú sientes que no son malos, pero que van destruyendo y apartándote de la presencia de Dios. Y tú lo dejas ahí sin repararlo. Y como no lo reparas, entonces se cae el vallado, se abre una brecha y entonces ay, si no hay un intercesor en tu vida o en tu familia. Jesús también lo advirtió claramente con el enemigo en Juan 10:10. Mira lo que dijo.
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, hermano, cuando el vallado está debilitado, ¿qué pasa con el enemigo? Dice que el enemigo, el ladrón, entra sin resistencia. Es como cuando usted en una puerta y se le olvidó cerrarla. Cualquier ladrón pasó y la vio ahí semiabierta y entró y cogió y se llevó todo lo de tu casa porque no encontró resistencia. No había nadie y la puerta estaba semiabierta y él pudo entrar. Igual pasa con el portillo cuando tú no vives en la santidad y en la obediencia a la cual Dios te ha llamado. El clamor de Dios revela que su misericordia, pero también revela que la frustración de no encontrar intercesores para que su obra pueda extenderse y el mundo aprenda a reconocer a Cristo como Señor y Salvador de su vida y se arrepientan de todos sus pecados. Satanás siempre va a buscar el acceso, siempre va a querer entrar. Su objetivo es encontrar siempre brechas, hermanos, para destruir familias, ministerios, iglesias y naciones enteras. ¿Quiénes son los que tenemos que estar dispuestos a no aportillar nuestro vallado? Nosotros, toda la generación, trabajar en el campo espiritual. Pararse en la brecha, hermano, no es una posición cómoda. Pararse en la brecha es interceder activamente, levantar muros, hermano, mediante la oración, mediante el ayuno, mediante la obediencia, mediante la intercesión. Ser un intercesor requiere responsabilidad espiritual, requiere ser firme en las cosas espirituales con el Señor. Un intercesor, hermano, el que se para en la brecha, no es cualquier persona. Es una persona que vive en la santidad, que camina en la justicia, pero también en la obediencia, en el amor hacia Dios. Es tomar una postura espiritual a favor de otro, aun cuando no se lo merezcan. Eso es ser un verdadero intercesor. Entonces, pararse en la brecha significa que intercedas por tu familia. Es tiempo de que te pares en la brecha. Empieza a interceder por tu nación, empieza a interceder por tu familia, empieza a interceder también por tu propia vida. ¿Sabes? No importa que la santidad se haya debilitado, empieza a interceder para que Dios te dé un nuevo ánimo y te vuelvas una persona obediente que a través de la obediencia te va santificando delante de la presencia de Dios. Hermanos, Dios está buscando hombres y mujeres que se coloquen en la brecha, que levanten vallados y que intercedan todo el tiempo. Hermanos, que tengas una linda noche. Dios te guarde y te bendiga abundantemente.